otras lenguas. Siento que mi corazón quiere amarte otro poquito. Cuando te acercas a mí me haces hablar en otras lenguas. Siento que mi corazón quiere amarte otro poquito. Me hace falta corazón, Señor, para amarte mucho, mucho más, para amarte siempre. Yeah. Me hace falta corazón, Señor, para amarte mucho, mucho más, para amarte siempre. Yeah. Es bello recordar lo que hace Jesús en la vida, lo que hace Jesús en el hombre. Es bello recordar. Es bello recordar lo que hace Jesús en la vida, lo que hace Jesús en el hombre. Es bello recordar que allá en la cruz lo ha entregado todo sin medida. No lo merecía, pero por mí se entregó. Que allá en la cruz lo ha entregado todo sin medida. No lo merecía y por mí se entregó. A él no le importó que este mundo le rechazara, solo le importó mi salvación. A él no le importó que este mundo le rechazara, solo le importó mi salvación. Me hace falta corazón, Señor, para amarte mucho, mucho más, para amarte siempre. Yeah. Me hace falta corazón, Señor, para amarte mucho, mucho más, para amarte siempre. Yeah. Mucho más, para amarte siempre. Yeah. Me hace falta corazón, Señor, para amarte mucho, mucho más, para amarte siempre. Yeah. Me hace falta. Nunca podré olvidarte, mi Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho por mí, porque siempre me ayudas a seguir. Caminaré tomado de tu mano hasta el final, con la mirada ya en el galardón, siempre gozando de tu bendición. No dejaré de amarte, porque para mí eres lo más grande. Del pecado tú me rescataste, me mostraste la salida cuando yo no la veía. No dejaré de amarte, Jesús, nunca yo voy a olvidarte. Del tirano tú me arrebataste, cambiaste tú mi vida, le diste paz y alegría. Porque tu amor es eterno, mi Jesús. Aleluya. Agradecido estoy contigo, mi Jesús, porque hoy disfruto de tu grande amor y lo comparto siempre a donde voy. Dichoso aquel
que en tu presencia encuentra libertad, en tu palabra se deleitará y por siempre contigo vivirá. No dejaré de amarte, porque para mí eres lo más grande. Del pecado tú me rescataste, me mostraste la salida cuando yo no la veía. No dejaré de amarte, Jesús, nunca yo voy a olvidarte. Del tirano tú me arrebataste, cambiaste tú mi vida, le diste paz y alegría. No dejaré de amarte, Jesús, nunca yo voy a olvidarte. Del tirano tú me arrebataste, cambiaste tú mi vida, le diste paz y alegría. Porque tú me enseñaste el verdadero amor y en la cruz tú diste tu vida por mí. No dejaré de amarte, porque para mí eres lo más grande. Del pecado tú me rescataste, me mostraste la salida cuando yo no la veía. No dejaré de amarte, Jesús, nunca yo voy a olvidarte. Del tirano tú me arrebataste, cambiaste tú mi vida, le diste paz y alegría. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con Personería Jurídica 1032, presenta su programa La gracia de Dios en los postreros tiempos. Todo tiene su tiempo en la vida, también su hora y lugar. Sobre todas las cosas que existen, el sol, la tierra y el mar. La palabra de Dios dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Hoy es tiempo que a Cristo debes de darle tu corazón. El mañana será tarde, con más irá la perdición. Te invitamos a compartir un momento de alabanza, reflexiones y enseñanzas de la palabra de Dios. Irá la perdición. Pero muy buenos días para todos en esta mañana, para todos los amigos, hermanos, niños, ancianos, todos los que nos están acompañando y los que se están acabando de conectar. Dios les bendiga poderosamente. Bueno, qué bendición saludarles a todos ustedes que son fieles oyentes de este maravilloso programa. Y hoy, que es un día especial, un día de preguntas y respuestas, un programa participativo donde ustedes también pueden participar haciendo sus preguntas y nuestro hermano Alonso respondiéndolas. Bueno, donde al alcance, se puede decir así. Entonces, amigos, hermanos, pueden hacer las respectivas preguntas. Allí en el Facebook está fijado el número, al que desea, al que quiera, el que tenga esa inquietud la puede hacer llegar. Y bueno, hoy iniciamos bajo la dirección general de nuestro gran Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Allí en la dirección técnica en Café Estéreo, nuestro amigo director Fabián Moreno. En el control master nos acompaña la hermana Margie Cuadros, y también en la transmisión por Facebook y por YouTube. Y en esta mesa de trabajo nos acompaña nuestro pastor Alonso Castro, y quien les habla, su amigo y servidor Breiner Cuadros. Bendiciones para todos. ¿Y qué les parece si oramos para que sea el Señor Jesús quien nos dirija y tome el control de este maravilloso programa? Bueno, mis hermanos, saludamos a todos en el maravilloso nombre de Jesús. Maxi, hágame un favor, el panto. Atrás. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, ahora sí los saludo en el glorioso nombre de Jesús. Es que se nos había olvidado acomodar algo allí en la consola, pero ya estamos bien en esta mañana. Saludándolos a todos, bienvenidos una vez más aquí a su programa Tiempo de Gracia. Queremos saludar en el nombre de Jesús a todos los hermanos de San Calixto, quienes son los patrocinadores de este programa, quienes están aquí al tanto de todas las cosas. Y bueno, a ustedes también saludándolos en el nombre de Jesús. Hoy el internet está regular, por lo tanto en YouTube pues no gozamos de esta transmisión, la vamos a hacer en diferido, estamos grabando y de ahí la pasamos a YouTube.
Bueno, mis hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús, esperando que Dios nos ayude, nos ilumine y que pues usted y yo quedemos satisfechos con las respuestas que demos para la gloria del nombre de Jesús. Padre amado, una vez más estamos en tu presencia. Una vez más te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí delante de ti, Señor, para poder trabajar aquí, Señor, en tu obra, en las cosas tuyas. El único propósito de este programa es poderte honrar, Señor, darte la honra, la gloria, la alabanza, el reconocimiento, Padre mío. Te pido en tu nombre, Señor, que nos bendigas, que nos diriges, que tomes el control a través de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, y que podamos tener una palabra de sabiduría para los oyentes, para los hermanos, para los amigos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, para ir preparándonos para responder las preguntas, vamos a escuchar una hermosa canción, una hermosa melodía. Pero a aquellos que están allí, nos están escuchando a través de la emisora, nos pueden enviar las preguntas al número 323-222-1475, 323-222-1475. Allí nos pueden enviar un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, preferible, porque acá si nos llaman, pues no va a haber quién nos conteste el teléfono, entonces mejor un mensajito de texto. Entonces vamos a escuchar una hermosa melodía, Jesús para vencer, del ministerio Alfa y Omega. Aunque no te veo, sé que estás ahí. Aunque no te siento, sé que estás aquí. Es por la fe que te puedo mirar. Es por la fe que te puedo sentir. Veo tu luz en la oscuridad. Siento tu fuerza en mi debilidad. Es por tu nombre que puedo seguir. Jesús, el nombre que voy a invocar para vencer. Jesús para vencer gigantes. Jesús para vencer la prueba. Jesús te quita la tristeza. Jesús quebranta tus cadenas. Es el único camino para llegar a la meta final. Jesús para vencer gigantes. Jesús para vencer la prueba. Jesús te quita la tristeza. Jesús quebranta tus cadenas. Es el único camino para llegar a la meta final. Aunque no te veo, sé que estás ahí. Aunque no te siento, sé que estás aquí. Es por la fe que te puedo mirar. Es por la fe que te puedo sentir. Veo tu luz en la oscuridad. Siento tu fuerza en mi debilidad. Es por tu nombre que puedo seguir. Jesús, el nombre que voy a invocar para vencer. Jesús para vencer gigantes. Jesús para vencer la prueba. Jesús te quita la tristeza. Jesús quebranta tus cadenas. Es el único camino para llegar
para llegar a la meta final. Qué bendición. Bueno, por acá tenemos la primera pregunta de este programa participativo, y dice así: ¿por qué dice en Primera de Pedro capítulo 4 que quien padece en la carne muere al pecado? Pero leemos el texto del versículo 1 y 2, dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, no se nos olvide, mis hermanos, que dentro de el manejo de la interpretación de la Biblia se manejan algunas figuras de lenguaje. En el español se le llaman figuras estilísticas, retóricas, se nombran metáforas, hipérboles, sinécdoques, metonimias, bueno, etcétera. Y en su variedad, ellas suman más o menos 400 figuras de lenguaje. La Biblia, que esta es una traducción formal, la Biblia Reina Valera es una traducción formal, tiene un poquito más de complicación a la hora de leer. Debemos tener en cuenta pues el lenguaje con que está escrito, y también se debe tener en cuenta la gramática, las comas, los puntos. Algunas palabras, pueden haber 2 palabras o 3 palabras dentro del mismo texto, pero no significan lo mismo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de leer la Reina Valera 60 que nosotros usamos. Hay otras versiones de lenguaje dinámico como la TLA, la versión Dios habla hoy, que palabra de Dios para todos, la NBI, que es un lenguaje dinámico. La TLA es un lenguaje muy acomodado para el lenguaje de nosotros, los latinoamericanos. Acuérdense que la Biblia Reina Valera se nos tradujo del español directamente. O sea, esta Biblia que nosotros usamos la tradujo un monje que se llamaba Casiodoro de Reina en 1539, y él trató que en lo más posible fuera pegado al texto original. Eso genera lo que se llama un lenguaje formal. A veces la traducción no es literal, porque si no, no entenderíamos la Biblia. Porque acuérdense que la Biblia fue escrita en otros contextos. Entonces la Biblia, lo que ha hecho el traductor es tratarnos de hacer entender el mensaje original. Eso es lo que ha hecho el traductor. Entonces dice: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, o sea, en su humanidad, como Cordero de Dios, como Mesías, en su manifestación de hombre. Entonces está hablando aquí, cuando menciona la palabra Cristo aquí, la palabra Cristo es una traducción de la palabra Mesías, que viene del Antiguo Testamento. Cristo y Mesías es lo mismo, o sea, el que vino en carne, en otras palabras, el que usted vio. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo, o sea, en la carne o en el Mesías, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Está en 2 Corintios capítulo 5. Entonces, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, en su humanidad, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, o sea, en su humanidad, el Señor terminó con el pecado. Acuérdese que la Biblia dice allá en Romanos 8:3 que el Señor condenó al pecado en la humanidad de Jesús. Entonces, pero ¿por qué dice vosotros también armados del mismo pensamiento? ¿Qué quiere decir? Que en el Evangelio igual vamos a tener algunos padecimientos, persecuciones. En esta humanidad vamos a tener algunas persecuciones, incluso muchos entregaron la vida por causa del Evangelio. El mismo apóstol Pedro entregó la vida por causa del Evangelio. Pablo entregó la vida por causa del Evangelio. Cuenta la historia que la mayoría de los apóstoles, el único que murió por muerte natural, después de haber padecido tantas cosas, fue Juan. Juan vivió más o menos 100 añitos largos, pero Juan
el emperador de turno lo mandó a fritar en aceite, literalmente. Mandó a calentar una perola de aceite y lo metieron ahí. Dios lo libró, salió libre, salió sano. Y al emperador de turno le dio miedo, entonces lo mandó a la isla de Patmos. Pero en la isla de Patmos, allá el Señor le reveló lo que nosotros conocemos hoy por el libro del Apocalipsis. Entonces, así como Cristo sufrió en su humanidad por causa de nosotros y terminó el pecado en su humanidad, pues ¿qué pide el Señor de nosotros? Que en cierta manera soportemos las aflicciones y nos mantengamos firmes ahí, porque no nos vamos a escapar. Quizás no nos van a perseguir de una manera, pero lo harán de otra. Y eso es lo que da a entender aquí el texto. La cuestión es cuánto estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio. El Señor le dijo a sus apóstoles: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, decir la palabra cruz en esa época no es como decirla en esta época, porque decir la palabra cruz en esa época era saber que allá a la salida de Jerusalén hay un sitio que se llama el Gólgota y que están clavadas las estacas esas donde me van a crucificar, me llevan allá y me enclavan. Eso es hablar de la palabra cruz. Imagínese usted, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cuánto está dispuesto usted a sufrir por causa del Evangelio? Hoy, en medio de esta pandemia, todos los pastores nos estamos sometiendo a algunas malas noticias. Muchos hermanos desanimados, muchos. La cuestión es, ¿el tanque no les alcanzó para más? ¿Qué reserva tenían? O sea, ¿en quién habían creído? Y eso que no nos ha perseguido en nuestra ideología, en nuestro pensamiento. De alguna forma estamos siendo perseguidos porque no tenemos una libertad para congregarnos del todo, ¿no? Aquí no ha pasado eso, pero la cuestión es esa, saber cuánto estamos nosotros dispuestos en esta humanidad sufrir por causa del Evangelio. Listo, mi hermano. Espero que esta haya quedado bien respondida. Bueno, por acá también tenemos otra pregunta y dice así: el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 34, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, y también en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice así: pero se salvará engendrando hijos, si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, ¿esos versículos a qué se refieren? Bueno, mis hermanos, de todos modos, pues espero darle la mejor respuesta posible. Vuelvo y le recargo: cuando usted lea un texto de la Biblia, trate de leerlo en todo su conjunto, donde está escrito, de qué está tratando. Entonces vamos a leer primero 1 Corintios 14, ¿qué? 1 Corintios capítulo 14 versículo 34. 1 Corintios 14, 34. Listo. Bueno, el contexto completo, o el contexto más inmediato de este pasaje es capítulo 12, capítulo 13 y por supuesto capítulo 14. Si queremos entenderlo un poquito mejor, tenemos que leer esos 3 capítulos. Por eso para algunos leer la Biblia es harto, es cansón, porque pues hay cosas que están dentro de un contexto y ahí es donde tenemos que entenderlas. Entonces, específicamente el apóstol Pablo pues está tratando con una congregación donde las que mandaban en esa población eran las mujeres. Acuérdense que ahí en esa población, en Corintio, estaba el templo de la diosa Diana. No decía el templo de Apolos, no decía el templo de Zeus, era de la diosa Diana. O sea, Diana era la que gobernaba. Entonces, todo el templo tenía en sus paredes senos en honor a la diosa Diana. Las que ministraban el culto religioso de la diosa Diana eran mujeres. Entonces las mujeres
llegaban hombres a tener actos sexuales con ellas en sacrificio a su diosa Diana. Y eso era algo en la población, por eso cuando el misionero va a predicar en una parte, pues se tendrá que ir a enfrentar a la cultura. Entonces, nos decía el hermano David Hernández cuando estuve misionero en Argentina, en una enseñanza que hubo en Bucaramanga, nos decía que las muchachas allá, bien bonitas, bien vestidas, les decían pendejas. Para nosotros la palabra pendeja es una cosa vulgar, grosera, pero allá no. Entonces fíjense que la cultura tiene una manera. Allá, otra cosa que decía el hermano David Hernández, que tuvo que llegar y acostumbrarse a que los hombres le dieran 2 besos, uno en un cachete y el otro en otro cachete. Entonces cuando uno va a predicar, uno tiene que enfrentarse a la cultura. El apóstol Pablo ya había establecido la iglesia en Corintio, pero todavía habían unos desórdenes. Y los desórdenes es que pues la cultura le había enseñado a las mujeres que ellas eran las que mandaban, que ellas eran las que gobernaban en la casa. Mientras que la palabra de Dios no es que la mujer no tenga voz ni voto, claro que sí. Pero resulta que cuando ya se estableció la congregación de Corintio, entonces empezó a haber desórdenes. Empezaron una cosa, las esposas a pasar por encima de los esposos. Por eso el apóstol Pablo tiene que recordarles algunas cosas que Dios tiene escritas en el Antiguo Testamento. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque parece que eran las que más desorden armaban. No es que la mujer no tenga la capacidad de enseñar, porque entonces Dios no hubiese nombrado diaconisas. Si en la iglesia no hubiesen dejado. Entonces, si no, pues Timoteo no hubiese sido criado bíblicamente por una mujer, por 2 mujeres. Entonces, ¿quién era Timoteo? Pues un apóstol. Entonces, Timoteo en esa época, pues también se le dio el título de apóstol. Era un pastor criado por su abuela y por su madre Eunice, criados en la palabra de Dios. Su padre era romano, ellas eran judías. Entonces, de esta manera, dice el apóstol Pablo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces, otra de las cosas que tenemos que leer aquí es que todos hablaban en lenguas. Había un hombre que incluso se estaba viviendo con su madrastra. Acuérdense que el apóstol Pablo lo puso en disciplina. Habían ricos, habían pobres y habían esclavos. Entonces los ricos llegaban un compartir para el día de la Santa Cena, y llevaban lo mejor y hasta se embriagaban. Acuérdese, lea bien el texto. Por eso el apóstol Pablo tiene que hacer algunas correcciones ahí, la situación. Los dones espirituales, todos hablaban en lengua, todos tenían dones, todos interpretaban, eso estaba bien. Nótese que también la palabra de Dios habla de unas profetas en Hechos de los Apóstoles, algunas hijas de unos hermanos que profetizaban. Si la mujer estuviera para que no sucediera eso, pues lo único que le pide Dios aquí a la mujer es que todo en su debido orden, porque es vergonzoso, dice, es vergonzoso. Todo en su debido orden, no pase por encima del esposo, no pase por encima de la cabeza, no pase por encima del pastor, no puede hacerlo. Por eso en nuestra iglesia, debido a ese orden, nosotros no tenemos pastoras. No es que la mujer no tenga la capacidad para ser líder, porque igual ella es líder, por naturaleza la mujer es polifónica, entonces es líder, pero debe tener en cuenta eso. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo tiene que introducir dentro del capítulo 12 y 14, introduce un capítulo sobre el amor? Porque dice, yo puedo tener todos los dones, puedo hacer todo esto, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Los dones algún día cesarán, pero el amor y la esperanza quedarán. Entonces, muy bien los dones, muy bien lo que Dios hace a través de los dones de la iglesia, muy bien todo eso, pero para que ustedes no se crezcan con los dones, con los talentos que Dios les ha dado, entonces les introdujo el capítulo 13, que es un paréntesis entre los 2 capítulos que hablan acerca de los dones espirituales, para que se interprete bien ese texto. Entonces, no es que la mujer tenga que, mejor dicho, algunas denominaciones
lo practican literalmente. Entonces, incluso la mujer tiene que usar un rebozo. ¿Qué es un rebozo? Tiene que ponerse una pañoleta, sentarse en una esquina. No pueden ni siquiera cantar un especial, no pueden hacer nada, allá nada. No dice la Biblia eso, porque entonces el Señor no hubiese ido a visitar a María y hubiese quitado ese estigma para las mujeres. María la hermana de Marta y de Lázaro. Entonces, fíjense que Lucas tiene una perspectiva muy distinta del Evangelio. Entonces, nunca a una mujer se le permitía en el Antiguo Testamento sentarse al lado de un rabino. Y en este caso se sentó al lado del rabino de los rabinos, el Señor Jesús. Por eso Marta estaba afligida. Señor, dígale a María que por favor me ayude, mire aquí. Entonces el Señor le dice, Marta, estás cansada, atribulada. Nótese que cuando murió Lázaro, ¿quién fue la que primero salió a hacer reclamos? Pues Marta. Señor, si hubieras estado aquí, pero es que como es que Lázaro no es su amigo y mire, lo dejó morir y para aquí para allá. El Señor le dijo, pero si crees, Él va a resucitar. Ah, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Le dijo, no, es que Él no más duerme. Entonces, fíjense que María se sentó a los pies de un rabino a escuchar la palabra de Dios. Eso nunca había sucedido. Entonces, las cosas, qué bueno que las lean en su contexto para que podamos entender qué es lo que quiere decir la palabra del Señor. Respecto a la otra pregunta de la que me hacen aquí, acerca de que las mujeres tengan hijos para salvarse, ¿qué versículo es, por favor? Está allí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Bueno, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Bueno, primero que todo hay que entender que aquí no está hablando de la salvación, porque si estuviera hablando de la salvación, eso contradice todo. Entonces, o sea, yo necesito hacer una obra para salvarme. Entonces, no es de la salvación eterna de la Biblia, porque entonces eso contradice la Biblia o toda la enseñanza de la Biblia, porque la salvación es por gracia y no por obras. Entonces, otra cosa, este versículo es aislado, este solo aparece aquí, no aparece en ninguna otra parte. Entonces, una doctrina no se puede tomar de un solo versículo. Tampoco se refiere a que la mujer necesite tener hijos para crecer en santidad, porque entonces las que no pueden tener hijos, automáticamente, ¿qué puede pasar? Entonces, la que no puede tener hijos, entonces no puede llegar a la madurez espiritual. Tampoco quiere decir que la única labor de la mujer sea tener hijos y hacer las cosas de la casa. Eso tampoco quiere decir el texto. Aunque muchos lo enseñan de esa manera, la mujer tiene mucho más trascendencia en otros ámbitos de la gran comisión. ¿Y cómo debemos entender este versículo? Entonces, ¿cómo manejamos todos los versículos de la Biblia? Sabemos que el propósito de Pablo, al escribir esta carta, era exhortar a Timoteo para que les advierta que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos donde incluso íbamos a ser engañados por el mismo diablo. Entonces, esto manda y enseña, dice en el versículo 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Salvar de qué? No es la salvación eterna. No, salvarnos de caer en el engaño del enemigo. Ya el Señor lo había dicho en Corintios. Me temo que con astucia han caído en la astucia del enemigo, de la serpiente, y vuestros sentidos nos han hecho caer otra vez en el error. Entonces, lo que quiere decir la palabra del Señor, sí cita un texto de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, pero lo que no quiere decir es por salvarse, ¿no? Sino que de repente lo más recomendable
es que Pablo temía por las mujeres también, y lo que está diciendo la palabra del Señor es que igual dentro de lo que Dios les sentenció a las mujeres en el Antiguo Testamento, cuando dice tendrás muchos dolores de parto y todo eso, le estaba diciendo que las cosas ya no iban a ser tan iguales. Pero acá no se está refiriendo a que la mujer tenga que salvarse o que su madurez espiritual crezca por tener hijos o todo eso, porque entonces las mujeres que no pueden tener hijos, ¿cómo van a ser? No, sencillamente no. Igual la mujer también tiene una trascendencia en la Biblia, la Gran Comisión, Dios la puso ahí para que también ayudara, por eso se llama la ayuda idónea. Simplemente pues Dios establece un orden. La cabeza de la iglesia es Cristo, así como la cabeza de la casa también es el esposo, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta por ahí, mi hermano? Amén. Sí, por acá tenemos otra pregunta y dice así. Dice, quiero saber, cuando hay servicio de Santa Cena, si un hermano que vive en santidad e integridad delante de Dios no toma la Santa Cena, ¿esto ofende a Dios o se peca contra Él? Buena pregunta. Le voy a regalar nuevamente aquí el texto, 1 Corintios 11. Entonces, vamos a leer por aquí del versículo 27. La persona vive en santidad, vive bien. Cuando va a tomar la Santa Cena tiene que discernir acerca del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo pues es la iglesia. La misma persona es parte del cuerpo de Cristo, o sea, él mismo también tiene que discernir sobre su propio cuerpo. Pero el Señor nos anima, nos amonesta, nos exhorta a que debemos tomar la Santa Cena. No es una opción. Él no nos da una opción de tomarla o no tomarla. Simplemente dice, si la tomas indignamente, vas a tener problemas, pero si no la tomas también vas a tener problemas. Entonces, por favor, dice la palabra aquí, por tanto pruébese, o sea, haga un examen cada uno y arme un plan de trabajo, versículo 28, para salir del problema que tiene. Y dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo, y dice en la segunda parte de la coma, y coma así del pan, no dice deje de comerlo, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual, mire las consecuencias de no tomarla o de tomarla indignamente. Por lo cual, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, ¿esta carta es para la iglesia o para los amigos? O para los que están empezando. Esto es para el cuerpo de Cristo, para aquel que es bautizado en el nombre de Jesús y que sabe que dentro de los dos mandamientos solemnes del Nuevo Testamento está las santas mandamientos, está la Santa Cena y está el bautismo. No son una opción. Es que a veces creemos que todo esto es una opción, porque a veces no le hemos visto la seriedad al Evangelio. Y entonces dice el apóstol Pablo, disciernan, o sea, pruébese, examínese. Tengo un problema con fulano de tal. Entonces arma un plan de trabajo para salir de ese problema. Tengo un problema aquí con el hogar, tengo un problema aquí con los hijos, tengo un problema aquí con la iglesia, tengo un problema aquí con los diezmos, tengo aquí un problema con unas deudas, tengo aquí un problema con no sé qué. Bueno, estas deudas yo había dicho que no las iba a pagar, pero haciendo un plan voy a pagarlas, mejor las pago. Aquí en esto pues me tomé unas cervezas por ahí a escondidas del pastor y tal, entonces voy a solucionar esto de una vez. De pronto le ha inquietado la conciencia a alguien por ahí, de pronto le ha alzado la voz a alguien, de pronto ha peleado con alguien. Si hago un examen de conciencia, hago un plan de trabajo, voy, salgo de mis problemas, voy, al menos pongo la cara allá en la tienda,
no me escondo, voy pongo la cara aquí, voy pongo la cara allá, listo, entonces ya armo un plan de trabajo. Si alguien tiene algo contra mí, pues ese alguien que venga, ¿no? Porque es alguien contra mí, no yo contra él, bueno, etcétera, etcétera. Entonces armo un plan de trabajo y ese día pues tomo la Santa Cena, porque ese día el pastor convocó a Santa Cena. Entonces dice la palabra, primero, obedece en todo lo que esté dentro de la razón bíblica, dentro de los principios bíblicos divinos. El pastor citó, entonces hay que obedecer al pastor. Entonces ya dentro de la Santa Cena yo tengo que discernir, lo tomo indignamente, o si no se me da la gana, no lo tomo. Pero entonces dice aquí, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos. Entonces, como esta carta es para la iglesia, no es para los amigos, esos enfermos son que tienen enfermedades porque Dios se las puso, por no tomar la Santa Cena o por tomarla indignamente. Ahora, también hay unos debilitados. ¿Quiénes son los debilitados? Los que emocionalmente sufren depresiones a toda hora, viven angustiados a toda hora, con depresiones. Dios se las pone para inquietarles la conciencia. Y en la última parte dice, y muchos duermen. Entonces, en otras palabras, Dios va a permitir, arregle su asunto, va a ser salvo, se reconcilió y Dios se lo lleva, así de sencillo. Así de sencillo. Porque es que este evangelio es serio. Entonces la Santa Cena es seria. Yo debo tomar la Santa Cena. Debo arreglar mis problemas. Si uno es inteligente, guapo, valeroso para meterse en los problemas, ¿por qué no va a hacer lo mismo para salirse de ellos? Sí. Y tenemos y contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hermano, por favor, hermano, no deje de tomar la Santa Cena. Esto no es un juego. Esto no es una opción. Entonces, yo a veces pienso que el pastor debería aquí, cuando los tenga todos, sacar y de una vez haga la Santa Cena. No se ponga a citar. Debería poner un candado en la puerta y listo. Toma la Santa Cena o la toma. Pues es que, no, hermano, mire, la Santa Cena para tal día, ese día no vienen a culto. Muchos tienen que hacer. O el día que se está celebrando la Santa Cena, entonces todos tienen que orar, muchos tienen que orar y se arrodillan. Otros les da gana de ir al baño porque empezaron a sufrir de la próstata. Entonces se salen precisamente a la hora de la Santa Cena. Mi hermano, yo creo que lo único que quiere Dios no es maldecirnos, Dios quiere bendecirnos. Que recordemos acerca de nuestra salvación, de la muerte, la sepultura de Cristo, y que recordemos que Él viene por su iglesia. Eso es lo que significa la Santa Cena. Entonces, la iglesia primitiva, ay, muchos quieren regresar a la iglesia primitiva. Ay, pastor, es que ya no es como antes, ya la gente no vive en santidad, la gente. Pero la Santa Cena en la iglesia primitiva era cada 8 días. O sea, ¿está bien o está bien? Pero hoy la gente se desanima porque tuvieron un pequeño problema por ahí en la casa, se desaniman, ya no quiero ir a culto, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos viviendo por emociones o por convicciones? Entonces, hermano, con todo el respeto que usted se merece, usted es un cristiano parado firme en el Señor. Todos los hermanos que hicieron una pregunta y los que me están escuchando, debemos tener en cuenta de que el Evangelio es algo serio. Vamos a escuchar una melodía, hermano Breiner, y descansamos un poquito la garganta y seguimos con las preguntas. Amén, así es. Vamos a escuchar esta hermosa melodía. Me da lo que necesito, del grupo Los Heraldos de Cristo.
Jesús está contigo, Él conoce tu dolor y se ofrece como amigo. No te rindas, que Jesús está contigo, Él conoce tu dolor y se ofrece como amigo. Qué lindo es tener a nuestro lado al Dios divino. Él tiene la solución, sabe que merezco lo mejor, me da lo que necesito. Qué lindo es tener a nuestro lado el Dios divino. Él tiene la solución, sabe que merezco lo mejor, me da lo que necesito. Amén. Bueno, por acá también tenemos otra pregunta y la pregunta dice así: Dios le bendiga, pastor. Yo hace 35 años soy cristiana, pero una señora que se congregaba en la misma iglesia entró en concubinato y se llevó mi hogar y el de ella, como dicen popularmente, por los cachos. Hace años vivo sola, pero la pregunta es esta: ¿yo me puedo volver a casar o no? Yo persevero en mi iglesia, unos dicen que sí, otros dicen que no. Hago esta pregunta porque hermanas más jóvenes les ha pasado lo mismo y uno como anciano no sabe qué responder. Bueno, Dios les bendiga. Quiero decirle a los hermanos que están llamando que nos disculpen porque no les podemos responder por una sola razón: no tenemos quien nos responda el teléfono. Entonces, como aquí estamos al aire, nos queda difícil responder la llamada. Entonces, le agradecemos, o si no tiene WhatsApp, pues que nos llame antes del programa. O un mensaje de texto. O un mensaje de texto. Entonces, es que nos queda un poco complicado, no es por grosería o por vanidad ni nada de eso, sino que sencillamente, pues, estamos aquí apenas los dos haciendo un esfuercito. Que Dios les bendiga. Bueno, respecto a la pregunta de la hermana, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no es una iglesia liberal, no es una iglesia que anda promoviendo el divorcio, ni casando ni recasando a la gente. Pero sí la asamblea, no un pastor en particular, la Asamblea General de Ministros, que somos 4.600 pastores capacitados para votar en la asamblea, votó a causa de examinar el tema del divorcio y aprobó que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia examinara el tema del divorcio. Cualquier pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene que revisar estos casos. La Biblia sí habla del divorcio, pero la Biblia no lo promueve. No es que ande uno casando y divorciando, pero la Biblia sí habla del divorcio. Y la persona necesita una respuesta bíblica acerca del tema del divorcio. Una cosa es que haya vivido en ignorancia de la palabra, en ignorancia de la Biblia, antes de llegar al Evangelio, y otra cosa es estando en el conocimiento del Evangelio y viviendo en el Evangelio. Entonces, los que llegaron en ignorancia, pues sus pecados le fueron pasados por alto, como dice la Escritura. Aquí en Cristo las cosas son nuevas. Pero si nos sucede algo aquí ya bajo el conocimiento de Dios, bajo la palabra, pues el único manual de fe y de conducta que nosotros tenemos es la Biblia. Pero la Biblia sí habla acerca de la doctrina del divorcio. Y la persona que por X o Y motivo, como dice aquí la hermana, tuvo un problema, ella necesita una respuesta. Tiene que dársela a su pastor. Si su pastor no puede, sencillamente
hay unos directivos. Los directivos revisan los casos y los mandan a un tribunal eclesiástico, donde bíblicamente le van a una respuesta, porque el Señor dijo que el divorcio podía existir, pero solo por una causa, por fornicación. Y la palabra fornicación para nuestro lenguaje español significa cuando dos solteros tienen relaciones sexuales. Ese es el significado, pero en la Biblia no tiene ese significado. El significado de la palabra fornicación en la Biblia puede tomar dos significados. Primero, porneia, porque viene de una traducción de una palabra que se llama porneia, que se refiere a todos los pecados sexuales, todos. Y dentro de los pecados sexuales, pues está el adulterio. Entonces, a no ser por causa de fornicación, no es por cualquier causa. Entonces, dice el Señor en el texto que leíamos ahí en Mateo 19, o leemos ahí en Mateo 19, que en el principio no era así. O sea, ¿cómo no era así? No era por cualquier causa. No era que en el principio no se divorciaban, porque la mujer samaritana 5 divorcios has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Entonces la Biblia sí habla del divorcio, pero ¿en qué contexto, en qué referencia, cómo lo habla y quiénes se pueden volver a casar y quiénes no? Entonces siempre quedará una parte inocente y una parte culpable. Entonces ahí es donde están las cosas. Hay cosas de pronto que para la gente parezcan escandalosas. Entonces dice, Moisés por causa de la dureza de su corazón les permitió dar carta de divorcio. Entonces más abajo, pero en el principio no era así que no se divorciaban por cualquier causa, porque igual, hermano querido, nadie se casa para divorciarse, pero tampoco está exento de que tenga un fracaso. Entonces a la hermana le recomiendo que le consulte a su pastor, porque tiene una posibilidad de que le revisen su caso. Ahora, a mí se me acercó una viuda y me dice, pastor, ¿será que yo me puedo volver a casar? Yo le dije, claro, es viuda, puede volver a casar. Pero ya era una hermana pues bastante mayor. Entonces yo le dije, hermana, pero entonces si usted se vuelve a casar, no se le olvide que el matrimonio incluye relaciones sexuales. Dijo, ay no, pastor, yo ya no estoy para eso. Yo lo que quiero es que me acompañe. Dije, entonces no se case, porque es que ese es el problema. Tenemos que entender dentro del matrimonio cuántas cosas conlleva el matrimonio, cuántas cosas. La vida íntima es parte del matrimonio. Entonces, si no, mejor hágase un favor, no se case. Sí, pero a la hermana sí le aconsejo que hable con su pastor, que su pastor le revise su caso. Claro que se puede casar. Bueno, lo digo yo en el contexto que ella me lo escribe, porque hay una parte inocente y hay una parte culpable. La parte inocente es ella, la culpable se fue. Entonces, como el Señor dijo una frase, dijo, a no ser por causa de fornicación. Entonces yo le pido a la hermana que por favor le hable con su pastor, que le revisen su caso. Si él no está en la capacidad, porque de pronto él dice, no me siento con las capacidades, entonces puede pasarle su caso a los directivos, y los directivos se lo pasan al tribunal eclesiástico. Hay 2 tribunales, en cada distrito hay un tribunal eclesiástico que revisa esos casos, porque ha resultado que a veces los inocentes son más culpables que los mismos culpables, y también ha resultado de que muchos hogares han arreglado sus problemas. Entonces gracias a Dios por eso. Y también hay otro tribunal eclesiástico por parte del consistorio. Entonces, cuando el tribunal de cada distrito ve alguna dificultad, se lo pasa al tribunal del consistorio. Entonces, que le revisen su caso y pues que Dios le ayude muchísimo para que también aconseje a las jóvenes. ¿Hay otra pregunta por ahí, mi hermano? Sí, hermano, por acá tenemos otra pregunta, y la pregunta dice así: ¿es verdad que cuando morimos todo lo que uno hizo después de la muerte nos acordamos? Bueno, pues el Señor dice que enjugará toda lágrima después de que nosotros partamos de esta vida. Habrán recuerdos que no queremos tenerlos, como por ejemplo la pérdida de la salvación de pronto de seres muy allegados. Pero el Señor dejó una parábola ya en el capítulo 16,
de San Lucas. Si usted la lee, está capítulo 16, versículo 19 en adelante, habla de que 2 hombres murieron. Yo quiero aclarar algo, los 2 que murieron eran creyentes, sencillamente el uno perdió su salvación, el otro no. También lo que da a entender ahí el texto de la palabra es que no importa si soy rico o pobre, de todos modos, yo a veces tengo que sufrir por causa del Evangelio. En este caso, pues, se representó a Lázaro como una persona pobre, pero por haber sufrido y eso no quiere decir que Dios lo recompensó, no, sencillamente él se mantuvo firme en el Evangelio. El rico también se había podido salvar, pero no se mantuvo firme en el Evangelio. Puso a sus riquezas como su Dios, entonces en eso fue que fracasó. Pero ahí me habla de varias cosas. Primero, hay una conciencia, realmente la persona no muere. Dejamos este estado orgánico, pero seguimos en el estado espiritual de vida. Dice la palabra que los que mueren en Cristo pasan a la presencia inmediata de Dios. Pablo habló del tercer cielo, entonces eso es lo que pasa. Y ahí en la parábola me habla acerca de la conciencia. El rico tenía conciencia de dónde estaba, el otro también tenía conciencia de dónde estaba, pero también había una división, ni de allá ni de para acá, pero sí había como un conocimiento, porque el rico le dice a Lázaro, a Abraham, le dice a Abraham, Padre Abraham, que es el representante del reino de los cielos, le dice, Padre Abraham, ¿por qué no envía a Lázaro allá para que mis hermanos no vengan aquí a este lugar? Y la respuesta de Abraham es, a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Entonces, ni siquiera que uno regrese de los muertos pueden escucharlo o quieran escucharlo. El día que el Señor resucitó se le presentó a 500 testigos y el día del culto habían apenas 120, y eso que lo vieron resucitado. Imagínense, o sea que aquí lo que vale es andar por fe. Posiblemente si vamos a tener conciencia, lo más probable es que sí, por lo que dice ahí la palabra del Señor, pero el Señor también, el día que levante su iglesia, el día que levante los muertos en Cristo, que resucitarán primero, tendrá que hacer algo extraordinario para que eso no nos duela tanto. Eso, pero lo más probable es que haga todo el deber de compartirle a la gente, a sus familiares también, acerca de la salvación. Yo creo que llegamos al final. Vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar por las necesidades, sí, Señor. En esta mañana quiero pedirle a la iglesia de San Calixto que oremos por el hermano Alex Ascanio. Él es un creyente de Villarrosario, está bastante delicado de salud. Su esposa me llamó en esta mañana para pedir oración y voy a pedirles el favor que me ayuden a orar. También vamos a orar por la hermana Marina Torres por su pronta recuperación. María Estela nos pide oración por ella y por su hijo, para que sea Dios obrando de una manera muy especial. Sael Trupa nos pide oración por liberación espiritual. También Leuvides Márquez nos pide oración por sus hijos, y también una hermana nos pide oración por sus hijos y también por sus hijos que están apartados, y la hermana se encuentra enferma de la columna. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús, confiando en que el Señor va a hacer una obra en cada uno de nosotros. Señor de la gloria, en esta mañana estamos en tu presencia. Una vez más, invocamos tu nombre, creyendo que tú estás ahí para respondernos. Lo hacemos en el nombre de Jesús, por la fidelidad, por la misericordia que tú tienes para con este pueblo, para con tu iglesia. Hoy intercedemos por todos los que están aquí enfermos, Señor. Nuestra hermana Marina, nuestro hermano Alex, que seas tú reprendiendo esa enfermedad, restaurando sus cuerpos, Señor, devolviéndole la salud, Padre mío. Por los que han pedido por sus hijos, por sus hogares, Señor, por su restauración también aquí, Señor, alguien que pide por la restauración de su columna, Padre mío, que seas obrando poderosamente. En el nombre de Jesús te pido por todos estos hermanos que están enfermos, que tomes el control de sus cuerpos, derrames sanidad, Señor, en sus vidas. También por aquellos que están padeciendo otro tipo de persecuciones, pueden ser económicas, espirituales, sociales, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Amén.
Amén, qué bendición. Y bueno, para despedirnos, saludamos de una manera muy especial a Nasli Castilla, por estar de cumpleaños el día de hoy. La saluda Margie Cuadros. Y bueno, qué bendición saludarles a todos, y si llegado el caso nos quedó alguna pregunta pendiente, pues en el transcurso de esta semana se estaría respondiendo, o el próximo viernes, si es la voluntad del Señor, y ahí estaremos revisando los chats. Entonces, Dios les bendiga a todos, gracias por estar allí bien pendientes, escuchando este hermoso programa, y los esperamos mañana nuevamente a la misma hora, y como dice el hermano Eduardo, por el mismo canal. Así que Dios les bendiga poderosamente. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Saludos. Mañana tenemos culto a las 6 de la tarde, confiando en el Señor. Hoy estuvimos bajo la dirección general de nuestro gran Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Allí en la dirección técnica en Café Estéreo, nuestro amigo y director Fabián Moreno. En el Control Master nos acompañó la hermana Margie Cuadros, y también por la transmisión por Facebook. Y en esta mesa de trabajo nos acompañó nuestro pastor Alonso Castro, y quienes habla su amigo y servidor Breiner Cuadros. Bendiciones para todos, y los dejamos con esta hermosa canción, Vale la Pena, de el hermano Andrés Casas y Enrique Torres.